el discurso vacío de Lili Téllez y la oposición. Mi nombre es Elizabeth Alcalá, soy lingüista de profesión, activista, participante, militante del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. Hoy quiero hablar precisamente de la estrategia de la derecha, de la oposición mexicana, que tiene que ver con un discurso vacío en propuestas, vacío en una descripción de su trabajo, descripción de sus estrategias, descripción de sus objetivos, porque estos no, aunque existen, que sería en educación el currículum no oculto, lo que no se nos dice. Hay un proyecto de nación ahí. Es un proyecto que no tiene nada que ver con lo que sería la cuarta transformación o el proyecto de nación que tenemos en Morena. Sin embargo, es un proyecto que tiene impacto mediático. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el espectáculo que se nos ha venido educando, no de ahora, no con Lili Téllez, se nos ha venido educando desde finales de los años del siglo XX, los años 90, y se fue introduciendo poco a poco, ¿sí? Quizás no nos dábamos cuenta. ¿Por qué? Porque no es lo mismo violar que seducir. Y en la violación la gente siente dolor y por eso reacciona. En la seducción no. En la seducción incluso se entrega. Y a nosotros nos fueron seduciendo con estas aparentes libertades, con el derecho a insultar, con el derecho a decirle al otro tal cosa, con el derecho que nos dicen que tenemos para poder indagar en la vida privada de alguien, de que tenemos derecho a saber sobre su práctica sexual hasta en el último detalle, etcétera. En todo eso nos fueron educando, ¿sí? Pero nadie nos dijo que realmente teníamos derecho. Y así, con este supuesto derecho del individuo para enterarse de todo la vida privada de quien fuera, sea personaje público o sea un personaje privado, de ahí pueden recordar El Gran Hermano, pueden recordar el rival más débil, bueno, que también se trataban casi como animales, y todos estos programillas que en esas fechas fueron saliendo como la gran novedad, y que de hecho su origen ni siquiera eran los países en donde lo veíamos. Por ejemplo, el programa en México ni siquiera era producción nacional, o sea, en cuanto a su contenido, en cuanto a su creación, tampoco era española, tampoco era inglesa, ¿sí? Era de otros lados, en donde en laboratorios fueron creando precisamente la búsqueda de cómo hacernos estúpidos, cómo hacer estúpida a una población, cómo hacer a un sujeto pasivo, más pasivo, y además incapaz de pensar por sí mismo, porque todos se lo estaban dando. Convertir como principal objetivo la ligereza, hacernos sujetos light en todos los sentidos, pero sobre todo en sujetos que no piensen, que no quieran pensar, que no quieran analizar, que no los lleven a la reflexión, porque eso es peligroso. Y entonces, precisamente el objetivo de Lili Téllez, que es, digamos, el ejemplar que podemos ver casi todos los días a través de los medios, es generar este discurso gritón, agresivo, aparentemente lleno de insultos, sin argumentos, sin temática, ¿sí? Y tomar un tema básico, por ejemplo, en estos momentos que yo les estoy hablando, que es el 5 de octubre del 22, es hablar en México sobre la supuesta militarización en México, ¿no? Sin argumentos, sin explicar qué es esto de militarizar, ni nada, ¿no? Entonces ya, no, es que México está militarizado, y si además le agregamos de que el gobierno está coludido con los narcos, sin mostrar ninguna evidencia, sin presentar ninguna prueba, y más aún, sin ir a la
fiscalía, a donde supuestamente se tendría que ir a denunciar un delito, pues está la mesa servida, ¿no? Tenemos por un lado un discurso gritón al cual nos acostumbraron en los años anteriores, en las décadas anteriores, un discurso gritón, un discurso del insulto, un discurso donde nadie escucha a nadie, un discurso donde se vale decir lo que sea, tengan o no pruebas, en fin. Así nos educaron, ¿no? A ese derecho que no sé en qué ley está, porque no existe ninguna ley. Una cosa es informarse, y eso es válido, y eso es un derecho de audiencias, informarse, y otra cosa es escuchar infundios, calumnias, mentiras, medias mentiras, o crear precisamente incluso escándalos de donde no lo hay, ¿sí? Bueno, el discurso de Lili Téllez es este tipo de discurso, pero no solamente es Lili Téllez, porque lo mismo van a encontrar ustedes, o se puede encontrar en el caso del Gilberto Lozano, en el grupo de Frena, o lo van a encontrar en Chumel Torres, o creo que se llama así, Chumel Torres, o lo van a encontrar en Pati Chapoy, porque es lo mismo, o sea, Pati Chapoy y Lili Téllez no se diferencian en nada, simplemente que una está en la televisión hablando de un cantante o de un famosillo que solamente es famoso en su casa, y Lili Téllez está en el Senado, ¿no? Pero imagínense, una persona que no propone nada, pero que está supuestamente ahí cobrando de nosotros como legisladora. Bueno, el gran problema es que mientras el ciudadano no reflexione estas cosas, mientras el ciudadano no se pregunte, a mí para qué me sirve el discurso de Lili Téllez, aparte de hacer el espectáculo, ¿en qué me beneficia en la vida cotidiana, cuando voy a comprar las cosas, cuando salgo y digo que tengo miedo porque tengo miedo que me asalten? ¿Realmente Lili Téllez está proponiendo algo a favor? ¿Qué es lo que está proponiendo Lili Téllez? Nada. Es un discurso vacío completamente, en donde no se propone nada. Pero además ella no dice que cuando ella se dijo secuestrada, que nunca se comprobó, a ella le pusieron una protección militar. Y la señora se lanza olímpicamente a decir que el Ejército y la Guardia Nacional son las edecanes mejor pagadas. La señora intencionalmente guarda silencio porque sabe que el que la escucha muchas veces ve el espectáculo, no ve más allá, simplemente ve el espectáculo y no dice, por ejemplo, quién llevó las vacunas a cada punto de los 2 millones de kilómetros cuadrados que tiene México. Ella nunca comenta quién va a rescatar a la gente durante las inundaciones con el plan DN3. Ella nunca comenta, por ejemplo, quién está construyendo ¿quién construyó el aeropuerto internacional? Felipe Ángeles. ¿Quiénes están construyendo el Tren Maya? ¿Quiénes están construyendo el corredor oceánico? Ella no comenta, por ejemplo, cómo llegan las pensiones, las becas a todas las partes del país. Ella no comenta, por ejemplo, que el ejército es un ejército de defensa nacional. Es decir, que su labor es apoyar a la nación. No es un ejército de guerra. No es para ir a la guerra. Esa es su función. Desgraciadamente, los otros gobernantes la ocupaban para reprimir. Y este gobierno, nadie puede decir que el ejército ha sido ocupado para la guerra, ni para reprimir. No, pero es que puede ser que militaricen y no sé qué. Bueno, a ver, salgan ustedes en estos momentos de su casa, y vean cuántos policías, cuántos militares, cuántos guardias civiles están cerca de su casa, ¿sí? ¿Cuántos militares llevan metralleta o tienen la tanqueta ahí lista? Si esto no está, es que no hay militarización. Sí tendríamos que tener policías, sí tendríamos que tener cercanía con el policía de nuestra zona,
¿dónde están los policías? Todos sabemos que el policía estatal y municipal es un policía por principio corrupto. ¿Por qué? Porque le sirve a los intereses de alguien, no a los intereses de la nación, no a los intereses de la comunidad. ¿Tiene usted conocimiento de cuál es su policía? ¿Cuántas veces hace el rondín el policía de su zona? ¿Por qué no lo sabe? Porque no lo hay. Entonces, yo con este medio que quiero hacer poco a poco, quiero decirles que debemos ser más reflexivos y preguntarnos de qué nos sirve un discurso hueco, de qué nos sirve un discurso lleno de odio, de qué nos sirve un discurso que simplemente insulta y no propone. Debemos de ser más exigentes y sobre todo si ustedes votaron por el PAN, porque el escándalo lo hace Lili Téllez, pero quienes le aplauden son su bancada, es la gente que está con ella, son las gentes que votaron en contra de la pensión de adulto mayor, son la gente que votó en contra de las becas para estudiantes, es la gente que está votando en contra de que los militares nos apoyen. Y ojo, y yo les digo una cosa, soy hija de militar, conozco el trabajo de los militares de cerca. Un militar no hace absolutamente nada si su jefe inmediato no le dice lo que tiene que hacer. ¿Y quién es su jefe inmediato? Pues si soy sargento, el que me sigue, que es el teniente, y del teniente el capitán, y así sucesivamente. Pues en el caso del jefe, el secretario de la Defensa Nacional, su jefe inmediato es el presidente de la República, que es una persona civil, no militar, con lo cual lo que haga el ejército como grupo lo decide el presidente. Eso siempre ha sido lo que ha ocurrido en los sexenios anteriores. Con el ejército lo ha decidido el presidente. O bien, a lo mejor sí hay prácticas malas, porque no todos en el mundo están vacunados. Por ejemplo, pensar que la gente de Morena, por el simple hecho de ser de Morena, ya no roba. Pues no, porque hay gente en Morena que no entendió cuáles son los principios, ¿sí? Y hay gente en Morena que es chapulina, que se brincó y que no cree en Morena. Entonces, seamos más críticos, esta es mi invitación, analicemos más y no seamos parte de ese ejército de ignorantes. Muchas gracias.